Verano de 1914, en Berlín, una ciudad que respiraba orgullo, un continente cargado de tensiones y una generación que no sabía que estaba a punto de desaparecer. Desde las calles de Berlín hasta el barro de las trincheras, esta es una historia real, contadas por quienes lo vivieron. Bienvenidos a Verano de 1914 en Berlín. Mi nombre es Friedrich Keller. Tenía nomás 19 años cuando comenzó todo. Vivía en Berlín, trabajaba con mi padre y soñaba con un futuro sencillo. Una casa, una familia, una vida tranquila. Pero ese verano de 1914, todo eso desapareció. En ese momento no entendíamos la magnitud de lo que estaba pasando. Escuchábamos rumores, conflictos en Europa, tensiones entre imperios y alianzas, pero la guerra parecía algo demasiado distante. Recuerdo los cafés llenos, las conversaciones animadas, los jóvenes como yo hablando de sueños, menos de muerte o de sufrimiento. En Berlín el orgullo nacional era muy fuerte. Creíamos que nuestro país es nuestro ejército, en nuestra capacidad de vencer a cualquier enemigo. Pero las fábricas producían sin parar, los trenes conectaban todo, la tecnología avanzábamos, éramos una potencia, un país excelente. Nos enseñaron que la guerra no era necesaria, que era una forma de mostrar poder, de proteger la nación. Hoy sé que muchas de esas ideas cambiaron y se volvieron completamente peligrosas. 28 de junio 1914. El archiduque Francisco Fernando fue asesinado. Y con ese disparo comenzó absolutamente todo. Dos países comenzaron a movilizarse y en cuestión de semanas Europa estaba en guerra. Pero en Berlín no hubo miedo, hubo una gran celebración. Muchos pensaban que sería una guerra corta, rápida, gloriosa y un desfile más glorioso en vez de una tragedia. Y entonces llegó mi turno. Una carta con mi nombre debía presentarme al ejército. Mi madre lloraba, mi padre intentaba no hacerlo y yo solo fingía que era un valiente. El viaje fue largo, nadie hablaba mucho, solo mirábamos por la ventana pensando en lo que se venía. Al principio avanzábamos rápido. Bélgica, Francia, todo parecía funcionar, hasta que escuché mi primer disparo. No era como los entrenamientos, no era emocionante, era algo extremadamente aterrador. Y luego llegaron las trincheras. Ese fue el momento en que entendí la verdadera guerra, el pavor de la guerra. Barro hasta las rodillas, agua fría, zapatos mojados todo el tiempo. Las ratas eran enormes, no temían a nada, se alimentaban de lo que encontraban. Muchos se enfermaban, infecciones, fiebres. Algunos no despertaban por la gravedad de su enfermedad o por la gravedad de la fiebre. Las bombas caían sin parar, día y noche, no importaba. Veía caer a mis compañeros, personas con las que hablaba horas y horas, pero al momento de la tragedia no podía hacer nada. En el este, la guerra era más abierta, pero igual de mortal, más frío, más distante. Pero en 1918 lo intentamos todo.
Pero yo ya no era el mismo. Estábamos completamente rotos. Consecuencias. Cuando terminó la guerra, regresé a casa. Pero Berlín ya no era Berlín. Había un hambre, desempleo, tristeza. Nos culparon, nos castigaron, nos dejaron en una completa ruina. Sobreviví, pero nunca volví a ser el mismo. La guerra no era como me imaginaba. No hay gloria, no hay honor, solo un dolor, un silencio y un recuerdo que nunca se va a ir. En verano de 1914 comenzó con orgullo y terminó con millones de vidas perdidas. Que esta historia nos recuerde que la guerra jamás, pero jamás debe repetirse. Estuvimos llenos de mucho tiempo en un pavor. Nuestra nación caía. Nuestra nación estaba envuelta en ruinas. Nos costó muchísimo volver a lo que éramos ante la gloriosa Alemania. Esa Alemania en el cual tenía poder tecnológico, poder militar y demás, pero sabemos que eso fue causa por las consecuencias de nuestros actos. El orgullo y el poder nos dominaron. Pero ahora hay un nuevo comienzo. Una nueva Alemania que está despertando. Una Alemania que está creciendo. Una Alemania que está cambiando su mentalidad. Y está viendo que lo más importante no son las muertes o conquistar un país. Lo más importante es que los ciudadanos estemos viviendo todos juntos en armonía. Ahorita tengo mi familia y siempre les recuerdo esta historia. Es una historia un poco agria, pero es una historia que no nos hace olvidar de lo que sufrimos, de lo que pasamos. Con eso las futuras generaciones verán que Alemania no cometerá el mismo error 3 veces, sino al contrario. Alemania será una potencia en el cual va a ser una potencia en tecnología, en innovación y en salvaguardar vidas humanas. Este soy yo, su servidor, alguien que sufrió la guerra, que la vivió, que estuvo ahí, pero que ante todo ahora les estoy contando esta historia. Muchos no pudieron sobrevivir, pero yo entiendo que Dios me dio una posibilidad de estar hoy con vida para contarles a todos ustedes este gran suceso. De reflexión les recomiendo: no se rindan. La guerra, el hambre, la escasez, los conflictos no es la única solución. El vivir en armonía, en integridad, en vivir con valores, es lo que nos llevará a ser grandes personas. Cuando vivimos en un mundo donde está lleno de antivalores, donde el cual no respeta la vida, va a ser un mundo donde solo vivirá el caos y la miseria. Pero un mundo donde se vive con valores y con dignidad hacia otros, es donde se ve el verdadero cambio en muchos. Gracias por escuchar este gran podcast. Y les seguiré contando más historias relevantes que me sucedió en ese momento que me dejó marcado la guerra. Pero esta es mi historia, una parte de mi historia, que me gustó contarlas a ustedes. Un poco difícil fue, sí, pero yo sé que será de un gran cambio para ustedes, para que reflexionen y miren de que hay un mundo mejor. Muchísimas gracias y síguenos en este podcast. Bendiciones.